Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes para quienes estamos en el continente americano, muy buenas noches, querida Lina, querido Alcides, para quienes están en la hermana África, muy buenas noches para quienes nos están acompañando desde España, desde Italia y desde Holanda. Y otros países de Europa, quién sabe, pero esto lo reconozco acá, en las caritas que veo. El Departamento de Ciencias Sociales siempre se ha comprometido desde, por lo menos desde esta gestión, en cumplir un papel que no sea simplemente de análisis de la realidad, de estudio de las circunstancias económicas, sociales, históricas, sino también tratar de que la Facultad de Derecho sea una herramienta en el camino de la concordia, de la paz social, de la vigencia efectiva y para toda la gente de los derechos humanos. Hace ya muchos años, tantos que perdí la cuenta, tuve el enorme honor de ser invitado como expositor al Congreso Nacional en Brasil de los delegados de policía, o sea, lo que nosotros llamamos comisarios y comisarias de policía. Y en aquella oportunidad, la exposición que humildemente brindé tenía que ver con un tema que me ha apasionado a lo largo de mucho tiempo: los derechos humanos de los policías. Os direitos humanos dos policiais. Porque hay quienes creen que cuando una mujer o un hombre visten el uniforme de una fuerza policial, automáticamente dejan de ser seres humanos y pierden los derechos inherentes a nuestra especie. Y esto, entre tantos otros factores, contribuye a esa alienación entre quienes integran los cuerpos policiales y el resto de la población de los países. Y esto es algo que en Latinoamérica nos afecta muy particularmente. Andando el tiempo, seguí trabajando en esto y me encontré con la publicación de un trabajo que luego fue también publicado en Angola, en la revista Prisma de la Policía de Angola. Y esto me vino siempre a la mente cuando un día se me presenta Mauricio Alves Barbosa. Mauricio es un querido y brillante alumno del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, brasileño y profundamente involucrado con la vida policial. Y Mauricio me pregunta si no me parecería oportuno que creáramos, así como hemos lanzado grupos de estudio, de investigación y producción científica sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, sobre la situación jurídica, sociológica y la historia jurídica y económica del África subsahariana, si no me parecería oportuno también lanzar un equipo semejante dedicado a las cuestiones económicas, económico-jurídicas, socio-jurídicas, histórico-jurídicas de la policía. Y entonces Mauricio me propuso un trinomio. Me dijo: policía, democracia y sociedad. Y lo hablamos con mis dos queridas y entrañables compañeras de gestión, la doctora Isabel González Nieves y la doctora Andrea Gastrón,
y nos pareció que era un tríptico insuperable, este que proponía Mauricio, porque tiene los tres elementos: la policía, que es justamente el tema del que queremos ocuparnos; la sociedad, que por otra parte la policía la integra, la policía no está fuera de la sociedad, integra la sociedad; y además la democracia, porque la democracia, que en el caso de algunos de nuestros pueblos tanto trabajo y tanta sangre costó recuperar, y tanta tristeza y tantas lágrimas, y tantas mujeres y tantos hombres que quedaron en el camino, costó recuperar, y que la democracia, suponemos, deseamos, pensamos que es para siempre, o por lo menos mientras haya humanidad en nuestros países y en el mundo, entonces estos tres puntos tienen que funcionar de manera coordinada. Y lo que vamos a hacer hoy es, entonces, poner en funcionamiento este equipo. Vamos a darles, por parte de quienes integramos la gestión por elección de los tres claustros y del decanato, vamos a poner en funciones a este equipo y vamos a escuchar a quienes lo van a codirigir. Quienes lo van a codirigir son, lógicamente, iure proprio, no cabía la menor duda, su imaginador, su papá, que es Mauricio Alves Barbosa, nuestra queridísima, brillante alumna del programa de doctorado Alicia Alonso Merino, que además, como al mismo tiempo es chilena y española, nos da también una proyección sobre el continente europeo y el hermanísimo Chile, por supuesto, y Argentina estará maravillosamente representada con un alumno del programa de cursos para el doctorado, que además es docente de la facultad y que es una persona entrañable, aparte de ser un jurista luminoso, que es Marco Giampani. Entonces yo creo que con esta codirección tripartita, con esta trinidad, nos vamos a quedar muy, muy contentos y muy felices y muy auspiciosos de que vendrán por delante eventos, vendrán por delante publicaciones, vendrán por delante mesas redondas, conferencias, congresos, alianzas con entidades vinculadas con la policía, entidades de educación vinculadas con la policía de diferentes países, y seguramente crecerá el número de colegas de diferentes países que se acercarán a este equipo para trabajar en conjunto. Y entonces, bueno, ¿quién les para? Nadie. Hay luz verde, hay luz verde, vayan para adelante. El Departamento de Ciencias Sociales, el Departamento de Posgrado, el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, nosotros los acompañamos, nosotros estamos junto con ustedes, nosotros vamos a proporcionarles todo lo que esté a nuestro alcance, dinero no, no nos pidan, pero todo lo demás les vamos a dar en todo momento para que ustedes puedan brillar como corresponde y puedan brindarnos mucha, mucha enseñanza, conocimiento y trabajar para que tengamos sociedades mejores, sociedades más felices, sociedades más fraternas. Así que, sin tener más para decir, porque lo que quiero hacer es sentarme a esperar, porque yo tengo muchas esperanzas colocadas en este equipo, entonces le paso la palabra a la querida secretaria del Departamento
de Ciencias Sociales, creo que todos la conocen, la destacadísima profesora, especialista en muchas cosas, pero muy especialmente, en muchas cosas, pero muy especialmente en el análisis económico y financiero del derecho, que es uno de los aspectos al que este grupo se dedicará. Querida profesora doctora Isabel González Nieves, te escuchamos con mucho cariño. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es una felicidad muy grande presentar este equipo y sobre todo la visión que tienen sobre uno de los aspectos del Estado que muchas veces no es estudiado ni analizado profundamente, y tampoco se ve tanto las cuestiones y las consecuencias que tiene su accionar, no solo en los aspectos institucionales, sino también sociológicos y económicos. Yo quiero felicitar a Mauricio, a Alicia y a Marcos, y estoy muy segura que van a hacer un trabajo maravilloso, que va a dar seguramente muchas actividades a las que todos participaremos, y sus conclusiones van a ser historia, porque pocas personas analizan estos temas desde estos aspectos y con la profundidad que seguramente lo van a hacer. El estudio, la investigación y la producción científica es sumamente importante. Y si lo orientamos hacia la democracia, la sociedad y la policía, es mucho más importante todavía. La coacción en una sociedad libre solo es tolerable si es exigida por el interés general. Podemos decir que también podemos ubicarla en la conveniencia pública. La definición de bienestar general muchas veces es vaga, muchas veces se asocia al grupo dominante, pero de cualquier manera el bienestar colectivo, el bienestar general, que es un bien público, un bien común a todos nosotros, no se satisface buscando solo necesidades, sino manteniendo un orden dentro de la sociedad. Ese orden espontáneo que nos permite desarrollar iniciativas productivas, muchas veces, que a veces la autoridad no conoce. Por eso, en la gran sociedad, los particulares intereses de algunos se opondrán a los intereses de otros. Y la evolución del pensamiento, la evolución de la sociedad en pos de un interés general, hacen que las circunstancias vayan mutando. Y es así que estos miembros desconocidos del orden social buscan, en cierta manera, establecer una importancia. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda ejercer nuestros fines particulares. Para eso el Estado tiene varias herramientas. Una de esas herramientas, las cuales todos aceptamos, son las normas de conducta. Estas normas de conducta que corresponden a esta sociedad democrática, no pretenden plasmar específicos y previsibles resultados, sino que son más bien medios capaces de propiciar una amplia gama de medios. El interés general, en cierta manera, contribuye a que las normas existan y constituye lo que nosotros llamamos el derecho, ese orden abstracto, general y normativo. Dentro de estas circunstancias tenemos lo que es el poder de policía del Estado, y es el monopolio de la coerción, que nosotros solo lo aceptamos en el Estado porque es el que nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos y protege ese ejercicio. Y uno de los brazos que tiene el Estado para provocar todo esto son las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales, en una democracia donde se ve el bienestar general de todos, tienen que tener previsión, tienen que hacer prevención, tienen que tener políticas de seguridad claras, cuestiones legales bien conocidas, tener trazabilidad
en cuestiones de seguridad, y es importante ver que este impacto del buen funcionamiento de la policía para prevenir el delito, para ayudar a que la sociedad viva de una manera más segura, más tranquila, también su función de evitar los conflictos de una forma clara, tranquila, y no de una forma agresiva, como muchas veces durante mucho tiempo se pensó que debía de actuar la policía. La policía tiene muchos aspectos a donde intervenir. Nosotros cuando hicimos una investigación sobre trata de personas y sobre narcocriminalidad, convocamos a miembros de la policía a dar conferencias para que nos explicaran cómo abordaban esos problemas. Fue muy interesante ver el nivel académico que tenían estos policías, cómo habían estudiado los temas, cómo se referían y interactuaban con los alumnos, con qué tranquilidad, con qué seguridad. Y es importante ver que económicamente el papel de la policía es muy importante, sobre todo en todos estos cambios tecnológicos que hay, que invitan muchas veces al delito. Sobre todo estas grandes empresas narcocriminales, empresas de trata de personas, empresas importantes de la ilegalidad que trafican con armas, con oro. Todas esas situaciones de estos delitos mayores deben ser abordados con un conocimiento económico por parte de la policía. Por eso creo que este grupo de investigación tiene un amplio espectro de investigación, de análisis, y yo creo que van a llegar a muy buenos resultados porque es un tema sumamente interesante e importante. Les vuelvo a desear mucha suerte, que trabajen con mucha tranquilidad, con seguridad de que lo van a hacer muy bien. Todo lo que nosotros podamos colaborar, ahí estaremos. Y también en todas las previsiones económicas que pueden tener, porque muchas veces estos grupos de investigación, cuando funcionan bien y dan buenos resultados y tienen buena productividad, también pueden acceder a ayudas económicas para poder realizar la actividad de mejor manera. Por eso les deseo todo lo mejor, los felicito y espero estar cuando el grupo cierre su trabajo para poder escuchar las conclusiones y volverlos a felicitar. Muchas gracias. Gracias, querida profesora, muchísimas gracias. Siempre tus exposiciones tienen esa extraordinaria cualidad de sintetizar y decir mucho. Muchísimas gracias. Tantas veces lo hemos hablado con vos a lo largo de los años en el departamento, como con Andrea, lo hemos hablado, que cuando lanzamos estos grupos, estos equipos, lo que nosotros humildemente hacemos es inaugurar un camino, pero depende luego de quienes tienen la dirección, el control de estos grupos, en este caso, por empezar, ustedes tres, si ese camino va a ser una simple senda de tierra o una calle vacía por la que nadie circule, o si se va a transformar en una importante autopista llena de vehículos que van y vehículos que vienen. Eso depende de ustedes. Nosotros lo que hacemos es declarar inaugurado un camino. Nosotros, con mucha modestia, abrimos una puerta. Abrimos una puerta. Y luego la puerta es de ustedes. Y ustedes son quienes le van a dar la magnitud. Nosotros estaremos siempre felices con los triunfos y con los éxitos que ustedes cosechen. Nosotros estaremos allí tranquilos, sentadas al costado, mirando cómo ustedes se llenan de éxitos. Y esa será nuestra gran satisfacción.
Querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora doctora Andrea Laura Gastrón, te escuchamos con muchísimo afecto. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Para mí es un gusto muy grande acompañar hoy el lanzamiento. ¿Qué palabra, no? Lanzar algo, ¿no? Uno cuando lanza algo no sabe luego lo que va a pasar, ¿no? Es algo que inauguramos y después va seguramente a adquirir vida propia, ¿no? Y es realmente un desafío, ¿no? Yo pensaba en estas tres palabras y sobre todo en lo que significa juntarlas, ¿no? Porque una cosa es hablar de la policía, otra cosa es hablar de la democracia, otra cosa es hablar de la sociedad, pero ¿qué pasa cuando hay un I, ¿no es cierto?, que articula estas tres categorías, cada una de ellas por sí mismas dice mucho, pero cuando además están articuladas, es muchísimo más lo que dice. Y yo pensaba, porque a mí me toca hablar desde la sociología, ¿no? Ustedes saben que el otro día lo mencioné, hay una perspectiva teórica en sociología que se está trabajando bastante últimamente y que tiene que ver con el curso de la vida, ¿no? Y en el curso de la vida es donde queda mostrado la biografía personal de cada uno de nosotros y de nosotras y la historia, y lo que sería el contexto sociohistórico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo era chica y adolescente, en la sociedad, en ese contexto en el cual yo habitaba, y además yo fui a un colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires, la palabra policía para nosotros era una mala palabra, vamos a decir la verdad y con toda franqueza, ¿no? Yo no me avergüenzo de decirlo porque hay cosas que uno elige y hay cosas que uno no elige en la vida y que le vienen dadas, ¿no? Pero yo pertenezco, digamos, por nacimiento, de esto no tengo la culpa, pero también por propia decisión, a algo así como la intelectualidad argentina, ¿no? Entonces, donde yo en ese contexto familiar y en ese contexto social y en ese contexto político, la verdad es que la policía, hablar de la policía era realmente algo muy complejo, algo muy difícil. Es decir, uno asociaba la palabra policía, por ejemplo, con la palabra represión, ¿no? Y esto forma parte de mi historia, pero forma parte de la historia de muchos y muchas de las que estamos hoy acá. Es decir, me parece que hablar desde Latinoamérica, de la policía y de la democracia y de la sociedad, cuando en algún momento de la historia fueron palabras absolutamente contrapuestas y representaron ideas muy diferentes y además muy divergentes y muy contradictorias, bueno, de esta historia tenemos que hacernos cargo, porque esto es hablar de la policía y de la sociedad y de la democracia desde Latinoamérica. Y no es una casualidad que en este equipo lo tenemos a Marcos, que es de Argentina, a Mauricio, que es de Brasil, y a Alicia, que es de Chile. Entonces yo pensaba, qué gran desafío el que tiene este equipo, ¿no? Ahora que estamos en el siglo XXI, ¿no? Porque si bien esto es parte de la historia, y por suerte ya han pasado varios años, uno no puede borrar la historia de un plumazo. Y vean la actualidad que tiene, es decir, hoy, precisamente hoy, en el día de hoy, ¿no? Nosotros estamos en la Argentina pasando por una situación muy sensible y todavía es un tabú hablar del toque de queda. De esto no se habla. Es decir, usaremos otras palabras, eufemismos, otras formas de pensar, no, pero en realidad esto es una sombra que tiene que ver con nuestra propia historia y que a 40 años nos marcó. Entonces, yo pensaba en el desafío que ustedes tienen
para hacerse cargo de toda esta historia, aun cuando han pasado tantísimos años, pero en una sociedad que ha sido tan lastimada, tan herida, ¿no es cierto? Me parece que es importante hacerse cargo de esta historia a la hora de desnudarnos y a la hora de mostrar cuáles son los problemas que implica hablar de la democracia y también de la policía y todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Yo pensaba, ¿cuáles son estos tal vez ejes analíticos que aparecen a modos de desafío? ¿Cuáles son estos grandes temas que uno podría pensar como para tomar? Hay varios, ¿no? Uno, por ejemplo, son las cuestiones de género. Es decir, no es lo mismo hablar hoy en esta agenda del siglo XXI de las cuestiones de género a la luz de lo que significan las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, cómo impacta el tema de género en relación con la democracia, con la policía y con la sociedad. Otro tema, la cuestión de la cárcel. Estos son dos aspectos, seguramente hay muchísimos otros, que bien podrían formar parte de una agenda temática, ¿no?, en la cual pensar sobre todas estas articulaciones posibles, ¿no? Entonces, yo no quiero agregar mucho más, son simplemente algunas ideas que me fueron surgiendo cuando Ricardo tan generosamente me invitó a hablar presentando este lanzamiento, y finalmente desearles el mayor de los éxitos. Realmente es un desafío hablar de estas cosas desde Latinoamérica, pero creo que con toda franqueza lo digo, yo tal como lo veo, digamos así, creo que va a dar grandes frutos. Así que bueno, les deseo muchísimo éxito en esta gestión. Cuenten, por supuesto, en lo personal con todo mi apoyo y además desde lo institucional y desde el Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida profesora. Qué importante lo que acabas de destacar, porque es cierto, primero es cierto que Latinoamérica tiene una serie de características particulares. Estoy seguro que mi querida y brillante amiga Lina Caloyas, que nos está acompañando desde Angola, también nos podría aportar mucho sobre las situaciones peculiares de África, de Latinoáfrica. Y hemos hablado varias veces, hemos insistido varias veces en la cuestión de la necesidad de construir una teoría latinoamericana de los derechos humanos, y hasta algunas veces decimos una teoría latinoamericana del derecho, ¿no? Pero de los derechos humanos en particular. Y es cierto, yo también pertenezco a una generación que ha visto durante gran parte de su historia a la policía como un problema. Y podría contar 2 o 3 anécdotas que no voy a contar, porque, como vos bien decís, no creo que haya que borrar la historia. Imagínate, a la historia me trato de dedicar, pero sí creo que llega un momento a veces en que, sin olvidar la historia, hay que mirar para adelante. Que las raíces deben estar afincadas en la tierra, y la tierra es en gran medida la historia, pero para que podamos dar frutos como sociedad tenemos que apuntar a un horizonte, ¿no? Y yo realmente creo que sí podemos tener una situación distinta con la policía en nuestros países. Añoro, deseo tener esa situación. Si me perdonás, Andrea, yo te diría que antes de la dictadura militar en Argentina,
había una buena relación en general con la policía. No había Navidad en que mi papá o mi mamá no le llevaran una sidra y un pan dulce al policía que estaba de guardia en la esquina de casa. Cuando hubo una vez un asalto y al policía le pegaron un tiro, todos los vecinos, mis padres primeros, fueron al hospital Churruca de la policía a acompañar a este agente y ver cómo estaba y en qué se podía ayudar. Desgraciadamente, yo acuso a la dictadura argentina de haber destruido o haber quebrado la relación bastante buena que existía en este país con la policía. Como tantas otras tristezas que la dictadura nos ha dejado, creo que tenemos que empezar a construir hacia adelante. Así como en un mensaje que he visto que daba hoy el presidente Fernández, él decía, en el ejército argentino hoy ya no hay gente de la época de la dictadura, en las policías tampoco hay ya gente de la dictadura, y en cambio hay una gente nueva, y entonces creo que hay que apostar a eso, hay que apostar a esa gente, hay que apostar a esa nueva posibilidad de la policía. Yo la verdad quisiera que en toda Latinoamérica, si no van a ser nuestros hijos, por lo menos para quienes los tengan, pues yo todavía no los tengo, pero nuestros nietos, no pierdo la esperanza, claro, pero nuestros nietos puedan vivir en una relación completamente diferente con la policía. Y eso yo creo que este grupo que hoy se lanza seguramente que va a contribuir a la construcción de ese futuro mejor. Y entonces, ¿qué más, qué mejor que escuchar ahora al querido hermano brasileño Mauricio Alves Barbosa, felicitándolo por haber tenido esta iniciativa? Y entonces, querido Mauricio, tuya es la palabra, te escuchamos con enorme respeto y afecto. Adelante. Buenas noches a todos, especialmente al profesor Dr. Ricardo, nuestro director, en la persona de quien saludo a todos los profesores doctores presentes esta noche. Una buena noche especial también a Alicia Alonso y Marcos Giampano, con quienes tengo el honor de compartir la coordinación de este grupo. En las personas de quien saludo a todos, a nuestra comunidad académica de Universidad de Buenos Aires presente esta noche. También me gustaría expresar mi alegría y felicidad de estar aquí compartiendo este tiempo con todos y diciendo que es un placer y un honor estar aquí esta noche. Pero destaco que una cosa es decir buenas noches y una breve presentación en la lengua de Cervantes. Otra es discutir nuestro tema. Por tanto, les pido su comprensión porque voy a hablar en el idioma de Camões. Bom, hoje nós temos dois objetivos básicos aqui para conversarmos, para discutirmos. O primeiro seria falar sobre o início do grupo propriamente dito. E, em seguida, nós discorremos um pouco sobre o sistema policial no Brasil, no meu caso, discutindo sobre isso. Portanto, primeiramente, eu penso que é importante nós discorrermos sobre a origem do grupo de trabalho, cuja ideia surgiu a partir, de fato, do acompanhamento da nossa vida acadêmica na Universidade de Buenos Aires, onde percebemos inúmeros grupos de discussões, sempre trabalhando de forma ampla, de forma plural e abordando diversas perspectivas e visões de um mesmo problema a ser investigado. E também a partir da matéria do professor doutor Nacho Tedesco, que me passou como um tema dos trabalhos discutir modelos policiais. Esses dois pontos foram importantes para que eu pudesse aí apresentar essa ideia ao nosso diretor, o Dr. Ricardo, que recebeu bem a nossa proposta e abriu oportunidade para que, como ele mesmo disse, eu abri apenas um caminho de terra. E agora vocês que vão ter que pavimentar essa estrada, como ele disse há pouco conosco.
Então, isso foi muito inspirador, e então começamos a trabalhar nesse tema, que eu vejo um tema tão apaixonante que desperta tanto interesse nas pessoas. Assim que o Dr. Ricardo realizou o convite para a nossa comunidade acadêmica, nós tivemos um retorno bastante expressivo de pessoas que gostariam de contribuir, o que nos motivou ainda mais para o desenvolvimento do trabalho, juntamente com todos e todas que integram o nosso grupo. A partir de então, realizamos algumas reuniões para discutir os passos do grupo, e essa sequência dos passos do nosso grupo, onde nós estamos, onde a gente pretende chegar, os nossos coordenadores Marcos e Alicia vão estar falando a seguir. E no desenvolvimento do grupo, seria importante, dessa forma, a gente pensar nas diversas visões que surgem sobre o tema polícia, democracia e sociedade. Não apenas apontando os problemas, porque eu acredito, diferentemente do que um dia um professor acadêmico me disse, que a academia, as universidades, elas não estão para apresentar soluções. E eu particularmente discordo, e penso que nós estamos estudando, nós estamos nos aprofundando, nossas reflexões, para conseguir ter uma maior capacidade de contribuir com soluções e tentarmos, com isso, criar, de fato, um mundo melhor. Nesse contexto, para que uma melhor análise do tema a gente possa fazer hoje, polícia, democracia e sociedade, é importante que se veja um determinado fenômeno, no caso, polícia, democracia e sociedade, sobre diversas perspectivas. Como pregou, sob o ponto de vista filosófico, o próprio Kant, na sua obra a Crítica da Razão Pura, em que a interpretação de um fenômeno leva em consideração a experiência das pessoas, a experiência de vida, a experiência profissional. Ou, como diz mais recentemente em sua obra sobre a visão em paralaxe, o professor esloveno Slavoj Zizek, que fala que, além dessa experiência, é importante o ângulo de observação de uma pessoa diante de um mesmo fenômeno. E esse ângulo de observação diferente leva as pessoas a interpretar um mesmo fenômeno de forma diferente. É isso que é a preciosidade que nós vemos no nosso grupo, a possibilidade de diversas visões, de diversos ângulos diferentes e com experiências que podem analisar esse tema, polícia, democracia e sociedade, e a relação entre eles, como disse a nossa professora Andréa Gaston, né? Isoladamente são uma coisa, mas como a gente relaciona essas três? Então, essa multiplicidade de visões, seria importante oferecer um olhar sobre lentes diferentes daquilo que é o tradicional, daquilo que é uma tendência muito grande das pessoas em fazer, e que seria a gente tentar apontar o que é importante destacar, em que pese a necessidade de buscar um aperfeiçoamento ainda maior dessas forças policiais pelo mundo, as quais possuem problemas que devem ser tratados, assim como possuem virtudes que precisam ser, dessa mesma forma, destacados. No caso, as ações que as polícias realizam cotidianamente, em que pese desvios de comportamento pessoal de um ou outro funcionário, e qual empresa não tem esses problemas, em grande parte realizam um grande trabalho. Quando há um erro de procedimento que resulte em perdas de vida ou violações de direitos humanos, todos estamos dispostos a reconhecer, criticar e apontar os problemas. Mas esse reconhecimento da sociedade também é importante quando se vislumbra um bom trabalho, que, em geral, ocorre das forças policiais. Dessa forma, a gente reafirma aí o reconhecimento que a Organização das Nações Unidas, por meio do Conselho de Direitos Humanos, como tema sobre a promoção e proteção de todos os direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, incluindo o direito ao desenvolvimento, que foi discutido recentemente agora, em fevereiro e março desse ano, e aprovado por diversos países, que disse que, no caso, a Organização das Nações Unidas, se bem convencida de que a confiança dos cidadãos na polícia e em outros agentes da autoridade é primordial para que esses possam desempenhar suas funções com eficácia, e depende também que estes, no caso as forças policiais, respeitem os direitos humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade da pessoa humana e de todos os indivíduos. Eu estou convencido, apesar da necessidade de um aperfeiçoamento das forças policiais, que além de serem promotoras de direitos fundamentais da pessoa humana, as forças policiais contribuem também muito para esse exercício da democracia. Por que digo isso? Porque é importante lembrar que as forças policiais, por exemplo, contribuem para a questão da democracia quando nós falamos da lisura do pleito eleitoral,
ao realizar a guarda das urnas eleitorais às vésperas de uma eleição. Contribuem para que a votação seja livre de pressões, evitando que determinadas pessoas forcem o voto em seus candidatos ao realizar a fiscalização daquilo que nós chamamos aqui no Brasil de boca de urna, para que a pessoa possa votar livremente, livre de pressões. Contribuem também as forças policiais para a liberdade de manifestação, quando permite que as pessoas realizem essas manifestações de forma livre, mas também garante o direito daqueles que não querem se manifestar, para que tenham o seu direito garantido, o seu direito de ir e vir também respeitado. Contribuem, por exemplo, para o direito à vida, quando conseguem reduzir taxas de homicídio, taxas de mortes, de uma forma bastante significativa. Além das ações sociais que são realizadas, como, por exemplo, partos, são realizados inúmeros partos pelas forças policiais do mundo todo, em especial das pessoas mais carentes, das pessoas mais humildes. Então, dessa forma, reafirmo de novo esse reconhecimento que a Organização das Nações Unidas, por meio do Conselho de Direitos Humanos que mencionamos agora, esse reconhecimento de que a polícia e outros agentes da autoridade desempenham um papel fundamental na proteção do direito à vida, à liberdade, à segurança das pessoas e nesse serviço à comunidade e proteção a todas as pessoas contra atos de tortura, contra tratamentos desumanos, contra penas cruéis, mas sempre lembrando que esses órgãos encarregados da aplicação da lei também devem respeitar e proteger esses direitos de todas as pessoas. Portanto, eu insisto que, apesar da necessidade desses ajustes e de melhorias, as quais nós pretendemos no grupo apontar e apresentar propostas de soluções, não vejo como algumas pessoas dizem que as polícias, as forças policiais pelo mundo, especialmente na nossa América Latina, são o entulho da ditadura, aquilo que restou da ditadura. Na verdade, eu vejo isso, as forças policiais hoje, diferentemente de que eram no passado, como apontou o nosso professor Dr. Ricardo, compõe, de fato, hoje, um dos alicerces fundamentais para o exercício da democracia e dos direitos fundamentais da pessoa humana. O que gostaria, com o dia de hoje, é mostrar que há outras formas de compreender a polícia, e, para tanto, devemos estar abertos a compreendê-las, e, da mesma forma, as forças policiais também devem estar abertas a reconhecer seus eventuais equívocos e receber propostas e sugestões de ajustes e melhorias. Como segundo ponto, a dizer-nos hoje, temos uma pequena explanação sobre o sistema policial no Brasil. Diante disso, é importante nós destacarmos que a atividade policial, ela tem, dentro da Constituição brasileira, um capítulo específico tratando sobre a segurança pública. Temos lá o artigo 144 da nossa Constituição, que diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E é exercido por alguns instrumentos. Mas aí o que seria segurança pública? É uma expressão que cabe a gente fazer uma reflexão. Então, vamos nos apoderar aí do pensamento do professor Álvaro Lazzarini e dizer que Estado, ou melhor, que segurança pública seria simplesmente a ideia de um Estado sem delitos, sem crimes, resultando na observância dos preceitos, das normas, dos códigos, e de todas as premissas normativas que estão postas numa sociedade. Então, o artigo 144 começa a elencar os órgãos encarregados da aplicação da lei dentro da Constituição brasileira, não de forma hierárquica, mas inicia a distinção em face das atribuições, em face de suas competências, e inicia pelo âmbito federal, onde nós temos a atribuição da Polícia Federal, que se destina, por força constitucional, a apurar infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão internacional ou interestadual. Também é competência da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas, o contrabando, o descaminho, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e aquilo que talvez seja a sua missão principal, que é de realizar a função de polícia de investigação da União. Em seguida, tem-se lá no artigo 144 da Constituição
a Polícia Rodoviária Federal, que é destinada, na forma da lei, a realizar o patrulhamento ostensivo em rodovias federais. Depois temos a Polícia Ferroviária Federal, que se destina ao patrulhamento em ferrovias federais. No âmbito estadual, nós temos as atribuições distintas de basicamente duas polícias, a Polícia Civil, que, ressaltadas as competências da União típicas da Polícia Federal, exerce, no caso, a Polícia Civil, as funções de polícia investigativa e a apuração de infrações penais, exceto as infrações que constam das normas como crimes militares. A Polícia Civil investiga os casos de crimes que ocorrem, exceto os de competência federal e os crimes militares. E as polícias militares, cabe a ideia da polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Ou seja, incumbe também, além da polícia ostensiva e preservação da ordem pública, a atividade de defesa civil. E este corpo policial, presente nas ruas cotidianamente, está lá a fim de evitar a ocorrência de ilícitos que, quando ocorrem, são investigados, no caso, pela Polícia Civil. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa que pertence, realizam a segurança dos estabelecimentos penais. E no âmbito municipal, temos as guardas municipais que se destinam à proteção de bens, serviços e instalações do patrimônio municipal. Então, já partindo para a conclusão, este é um panorama resumido do sistema de segurança pública no Brasil, que, obviamente, é mais complexo do que mencionado hoje, e que teremos tempo para discutir e debater em eventos futuros. A polícia, ela não deve ser um instrumento, ela deve ser, na verdade, um instrumento da sociedade, e não um instrumento de governos. É um instrumento da sociedade, um instrumento de Estado, e não um instrumento de governo. Por fim, deixo uma frase para reflexões, a qual um dia eu a ouvi, mas confesso humildemente que não me recordo de quem era a autoria, mas garanto que não é minha. As pessoas, quando estão com medo, rezam por Deus e chamam a polícia. Quando o perigo passa, desacreditam de Deus e amaldiçoam a polícia. Obrigado a todos e a todas. Um especial agradecimento ao nosso diretor, professor Dr. Ricardo, que foi quem abriu o caminho para essa oportunidade do nosso grupo. Muitas graças, Dr. Ricardo. Grato também a todos os integrantes do grupo, que no pouco tempo de trabalho que a gente já teve, mostraram o quão significativo vai ser a participação de todas e todos nesse grupo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado a ti, querido Maurício. As palmas. Obrigado para ti, obrigado não apenas por tuas palavras, eu acho que muito oportunas e muito bem faladas, mas também obrigado por ter trazido a ideia, obrigado por ter tido a generosidade e verdadeiramente a atitude fraterna de olhar para o futuro, olhar para um amanhã melhor. Obrigado por ter trazido essa ideia aqui ao Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Sem dúvidas, eu concordo contigo, temos que olhar para essa nova polícia, para essa polícia que está, eu não duvido, cada dia mais, cada hora mais comprometida com o futuro democrático e o futuro de paz das nossas sociedades. Agora quero passar a palavra a mi querida y admirada amiga chilena Alicia Alonso Merino. Alicia, te escuchamos con enorme cariño y deseo de aprender. Adelante. Muchas gracias, profesor, y gracias al Departamento de Ciencias Sociales por acoger esta iniciativa y al profesorado aquí presente que nos ha bautizado y está bautizando en este grupo, y a mis compañeros de coordinación de este grupo. Esperamos, bueno, pues, cumplir algunas de las expectativas que se están poniendo. La verdad es que empezamos con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Yo lo que voy a hacer, la tarea que se me ha encomendado en estos breves 15 minutos es hacer un poco la fotografía
de lo que es el sistema penitenciario y la situación de la policía en América Latina, si es que se puede hacer una fotografía, y luego brevemente pues, profundizaré sobre la policía chilena. Si bien el continente latinoamericano, la región latinoamericana es muy rica, muy variada, países diversos, culturas ancestrales diferentes, se hablan lenguas diversas, hoy en día nos une tristemente algunos rasgos comunes, como son la gran desigualdad, que es uno de los continentes más desiguales, el racismo y el sexismo, ¿no? Y estas características, bueno, pues vienen fraguadas desde la historia, ¿no? Desde un modelo colonial y con una imposición también de un modelo económico, capitalista y patriarcal, que tiene un reflejo estrecho, nos guste o no, un poco en la configuración de lo que es el delito y lo que son las políticas de seguridad, así como en la configuración de los sistemas penitenciarios. De hecho, por ejemplo, no hay más que ver quienes pueblan, quienes están en las prisiones de nuestra región, y nos encontramos que la pobreza, la juventud y la minoría están sobre representadas, ¿no? Fruto, bueno, pues un poco de la desigualdad que se vive en el exterior. O también, por ejemplo, los estudios que demuestran que es más preeminente la violencia letal en aquellos países donde el bienestar está menos desarrollado o donde las inversiones en educación son escasas, o donde incluso hay mayores tasas de encarcelamiento y cadenas perpetuas, ¿no? Por otro lado, dentro de esta pluralidad y diversidad de la región, otra cuestión previa que me gustaría destacar es tener presente, bueno, pues una rica experiencia de resolución en conflictos y de seguridad con autonomía que aportan los pueblos originarios. Ellos tienen prácticas ancestrales destinadas a recuperar el equilibrio que provoca el conflicto, que el conflicto muchas veces en nuestras sociedades occidentalizadas hemos llamado de delito, ¿no? Yo siempre recuerdo eso de la ley hace el delito. Bueno, viene a cuento un poco de todo esto, ¿no? Y cómo existen prácticas de seguridad autónomas, como por ejemplo las guardias indígenas de los Nasa en Colombia, de los que no vamos a hablar ahora, pero que me gustaría que tuviéramos presente. Y entrando ya de lleno un poco en hacer la foto, ¿no? Hacer la foto de la situación penitenciaria, cuáles serían los rasgos comunes que existen en el sistema penitenciario de la región. Bueno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha encargado de hacer este diagnóstico y indica que existen una serie de problemas comunes que son muy graves y que son extendidos en toda región. Uno de ellos es el uso excesivo de la prisión preventiva, el hacinamiento, las deficientes condiciones de encierro, de habitabilidad dentro de las cárceles, los altos índices de violencia, el uso excesivo de la fuerza, incluso el uso de la tortura por parte de los funcionarios encargados de la seguridad. También han destacado que hay una carencia de medidas que protegen a las poblaciones vulnerables vulnerabilizadas dentro de las prisiones, o la falta de acceso a programas laborales y la corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Esta es como la foto que hace la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre la que nuestro grupo deberá trabajar para hacer las propuestas, porque no solo queremos hacer análisis, sino bueno, queremos hacer esas propuestas de mejora, ¿no? Y al intentar
analizar si existe alguna característica común con las policías, al igual que existe en el sistema penitenciario, bueno, pues la verdad es que la característica podría ser la falta generalizada de una concepción estatal sobre lo que la organización de la policía es, ¿no? Existe esa falta de concepción estatal de una policía como garante de la seguridad ciudadana y de la paz social por un lado, y por otro lado como la encargada de la investigación del crimen. Y esto viene determinado por lo que el profesor Gómez Colomer indica que viene determinada por la ineficacia, que esta ineficacia viene debida, bueno, pues a altos niveles de corrupción, a la impunidad y a la arbitrariedad, ¿no? Y asimismo, el profesor Gómez Colomer habla del papel que, bueno, estábamos comentando ahora, ¿no? El papel que las dictaduras políticos militares han tenido en los países de nuestra región. No podemos olvidar este papel si queremos mirar hacia adelante, ¿no? Porque vivimos en sociedades democracias, pero realmente debemos de cuestionarnos hasta qué punto la democracia entró en los cuarteles, en las policías, ¿no? Entonces, es uno de los puntos que vamos a tratar, ¿no? De cómo democratizar la policía aún más, ¿no? Esto es un punto central de debate y de estudio en nuestro grupo. Por otro lado, en la reunión que tuvimos el pasado viernes, como grupo también comentamos la importancia de la pluralidad que también se ha comentado anteriormente, no solo incluir la versión desde la sociología jurídica, desde la historia, desde el derecho económico y también desde otras áreas del saber jurídico, ¿no? Porque es importante articular bien todos estos niveles para hacer policías eficaces y articular también el componente constitucional, ¿no? Del derecho constitucional, que es aquel que va a delimitar la estructura básica de la organización policial, y también cómo articular el componente administrativo, que es el que va a definir las reglas de actuación y la estructura jerárquica de funcionamiento. Y luego un otro nivel, que es el componente procesal penal, ¿no? Que es el de la policía, que tiene funciones de represión y de investigación del delito. Entonces, teniendo un poco en cuenta este marco de pluralidad, que es el que va a inspirar y que pretende que inspire, bueno, pues nuestro estudio, nuestras investigaciones, voy a hacer un breve repaso por lo que son las policías en Chile, un marco muy breve, ya digo. En Chile fundamentalmente se encuentra dividido las policías en dos ramas. Uno es la policía uniformada o carabineros de Chile y por otro es la policía civil, denominada policía de investigaciones o PDI. Además existen, bueno, pues, cuerpos de vigilancia municipales, pero no en todos los municipios, sino que, bueno, estos están costeados por las propias municipalidades y donde no hay recursos, pues no hay policía municipal. Y bueno, fundamentalmente tienen carácter preventivo y de patrullaje. Pero las dos ramas fundamentales son, como he dicho, bueno, Carabineros de Chile y la Policía de Investigación. Sí decir que Carabineros de Chile es mucho más numerosa en integrantes y en presupuesto, y que sí los presupuestos de ambas policías se han ido incrementando progresivamente a través de los años. Carabineros de Chile originariamente nace como parte del ejército y no es hasta el año 1927 que se separa del ejército, o sea, más de un siglo después del surgimiento del Estado de Chile, y se trata de un cuerpo uniformado y estructurado de acuerdo a una jerarquía militar.
y tiene una función principal que es la de carácter preventivo, pero tiene también funciones represivas. Por su parte, la PDI, o la Policía Civil o de Investigación, se creó en el año 1933 y, a diferencia de Carabineros de Chile, su función es de carácter represivo, o sea, la investigación del delito. El hecho de que ambas policías tengan una función represiva, en la práctica va a llevar a descoordinaciones y a conflictos entre ambas policías. Por otro lado, la transición de la dictadura a la democracia en estos dos cuerpos policiales no trajo cambios sustanciales en estas instituciones, referidos fundamentalmente a lo que es las estructuras o la reglamentación positiva. Quizás el cambio más importante fue su ubicación. Antes se ubicaban en el Ministerio de Defensa y en el año 2011, por ejemplo, Carabineros de Chile pasa a depender del Ministerio de Interior y Seguridad. La PDI pasa a depender del Ministerio de Interior en el año 1979. Y la reglamentación, bueno, pues se encuentran en la Constitución, en las leyes orgánicas propias y en el Código de Procedimiento Penal. Sí que decir que dentro de la Constitución se encuentran en el apartado denominado Fuerzas de Orden y Seguridad y se encuentran junto a las Fuerzas Armadas. Esto hace que se les vea más cercanos al Ejército que al Poder Judicial o al Ejecutivo. Decir que, bueno, que la Constitución también, la Constitución de la República en Chile es del año 1980, que fue promulgada y realizada en pleno periodo de la dictadura militar, por lo que ha sido fuertemente cuestionada hasta el punto de que, bueno, a raíz de la revuelta del octubre del 2019 se ha llevado a promover un proceso constituyente que está en pleno desarrollo. De hecho, el próximo 15 y 16 de mayo, bueno, pues habrá elecciones a convención constituyente, de donde será la propuesta de una nueva constitución. Y bueno, desde el punto de vista práctico, hoy la institución vive una fuerte crisis de legitimidad, ya que viene caracterizada por una pérdida de credibilidad y confianza en amplios sectores de la sociedad chilena. Y aunque el problema es antiguo, este se ha agudizado por dos hechos así un poco más relevantes. Uno, los diferentes casos de corrupción descubiertos en el año 2016 y luego la violación sistemática de los derechos humanos a partir del estallido social del año 2019. 5 son los factores que han desencadenado esta crisis. Los voy a enumerar por la premura del tiempo, pero me parece importante porque nos ayudan a poner un poco el punto de partida de qué queremos hacer para democratizar más aún nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por un lado, ha sido la ausencia de control por parte del civil, luego unos deficientes mecanismos de control interno, un centralismo excesivo, el sistema de formación precario y una hipertrofia del valor del orden público. Ser conscientes de que necesitamos un modelo de policía acorde a nuestros estados de derechos implica ineludiblemente hacer esta reflexión que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en el grupo, reflexionar y debatir sobre qué modelo de policía queremos. Y en eso, bueno, pues esperamos empeñarnos en los próximos meses que nos quedan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Alicia. Y sí, ciertamente gracias por este excelente pantallazo que has dado. La verdad es que desde un poco desde afuera, un poco desde adentro, porque uno ha estado también un poquito adentro cuando fue el estallido del 19,
La verdad es que nos hemos sentido muy tristes porque los episodios que tuvieron por protagonistas tristemente a los carabineros, los balazos contra los ojos, el lanzamiento de gases lacrimógenos directos a las personas, toda la cantidad de personas heridas, incluso fallecimientos y demás, han generado un retroceso en la situación de la relación entre la sociedad y el Cuerpo de Carabineros de Chile, que ha sido lamentable porque realmente me parece a mí, arruinado en gran medida un proceso que en otros aspectos venía muy bien, ¿no? O sea, realmente me parece que, o sea, visto no del todo desde afuera, porque algunas lo vieron bastante de cerca. Ahí la estaba viendo recién a nuestra querida amiga Estefanía Cuello, por ejemplo, que la vio muy de cerca porque recibió los gases lacrimógenos de lleno, pobrecita, en la cara, cuando estábamos allí en Santiago en oportunidad de los disturbios de fines del 19. La verdad es que es algo muy triste, pero me parece que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Como ustedes bien van a hacer, y esperamos esos informes y esperamos todo ese trabajo que tú mencionas y que realmente no dudamos que va a existir. En aquellos días, cuando estábamos en el 19 en Santiago, una de las personas queridas que nos estaba acompañando es justamente Marco Giampani. Marcos, te paso la palabra con enorme cariño e intención de aprender contigo. Adelante. Gracias, Ricardo, y buenas noches a todos y todas las presentes. Gracias por estar acá, y quería aprovechar un particular agradecimiento a Alicia y a Mauricio por conectarnos. La verdad que la diferencia horaria hizo que nos conectáramos durante el feriado de Semana Santa muy temprano por la mañana, y por aceptar el horario porteño, por decirlo así, que es bastante complicado. Pero bueno, habiendo dicho esto, a mí me toca esta parte. Al momento de diagramar nuestras intervenciones, la idea un poco es que yo les voy a pasar a contar cuáles son nuestros objetivos o lineamientos que estuvimos pensando entre todos y todas para llevar adelante en el grupo y que nos gustaría desarrollar, y aún más nos gustaría que todos y todas se sumen a desarrollarlo, y un poco contarles o charlar con ustedes de la situación particular de Argentina con relación a la política de seguridad o las fuerzas de seguridad, en este caso de la policía puntualmente dicha. En este sentido, cuando pensábamos la charla y cuando estaba pensando qué compartir con ustedes, me surgió esta idea de que este grupo propone, o tenemos ganas, por iniciativa también y por el apoyo que siempre nos brinda Ricardo, de pensar algo que no está dicho, ¿no? De pensar un lugar que no se discute y de pensar algo que en muchos lugares, como decía Andrea, que yo compartí creo que su colegio, está mal discutir. Si existe algo que está mal discutir, por lo menos lo que he aprendido y en parte en los cursos y con Ricardo en la facultad, es que discutir no está mal, lo que está mal es no discutir o discutir mal, pero nunca una discusión es algo negativo. Entonces, con esa carga, este grupo se lanza, y a mí particularmente, que me toca hablar de nuestro país, que es particular, no solo por ser el más austral del mundo, sino porque tiene algunas situaciones, se me ocurrió pensarlo un poco, no solamente desde la Argentina como el caso individual, sino en esos puntos y conexiones que tenemos entre todas y todos los países que conforman y todos los que conformamos este continente, y entonces pensar un poco la situación de la Argentina en la clave regional, en la clave de nuestro país y de nuestro gran país, ¿no? Más allá de estas subdivisiones provinciales circunstanciales, entiendo yo, y en ese sentido, buscando un poco la bibliografía y relevando, encontré que únicamente hay una investigación sobre las policías en América Latina hecha desde Alemania, ¿no? No porque esté mal,
ni porque no sea interesante, porque uno de los profesores que la llevó a cabo es, bueno, ya fallecido Julio Mayer, ¿no? Y formó parte de una investigación sobre las reformas procesales en nuestro continente, pero a lo largo del texto todo el tiempo había un ida y vuelta entre dos modelos, ¿no? El modelo de policiamiento angloamericano, o de Estados Unidos y Gran Bretaña, y el modelo continental de la Francia napoleónica cuasi imperial, que estableció el modelo contrapuesto de policía, y que, por desgracia, nuestro continente sufrió estos dos modelos, por ser estados colonizados en algún momento por estas dos potencias ultramarinas como el Imperio Español y el Imperio Británico, ¿no? Y se me ocurrió pensar, o quería proponerles pensar un poco, y creo que la idea que compartimos con Alicia y con Mauricio de pensar este grupo es intentar de desandar estas categorías de anglo o continental que lejos están de reflejar la realidad nuestra, que sí nos ponen un marco para pensarnos, pero que fueron pensadas por otros, para nosotros y no por nosotros, para sí mismos, y esto es un problema, como dice Ricardo, cuando pensamos los derechos humanos, siempre hablando de Occidente, ¿no? Porque nosotros y nosotras cuando estudiamos, Asia es un lugar que queda ahí, del otro lado del plano, pero no tenemos allí o de su relación. Entonces, pensando esta situación particular de cómo es nuestro continente, llega al punto, por suerte o por desgracia, de que a la Argentina le pasa esto que le pasa al continente. No solo los imperios conquistaron todo nuestro continente, sino que a la Argentina la conquistaron dos imperios. O sufrió la dominación colonial española y la intento de dominación colonial o cultural colonial británico. Entonces, en la constitución de nuestro país, tenemos las dos, ¿no? Algún momento Eugenio Zaffaroni dijo en alguna charla que nuestro sistema jurídico es un Frankenstein, ¿no? Porque juntó cachos de varios sistemas y hizo algo que es un hermoso monstruo que yo amo mucho, que es la Argentina, pero que no deja de ser un monstruo con la potencia de la palabra monstruo y lo bueno que tiene esa palabra. Y en ese sentido, Argentina tiene, por cada una de sus provincias o estados federales, si vamos al modelo norteamericano, una policía, y a su vez tiene 4 fuerzas de seguridad que recorren todo el país. Y esto ya plantea la primera distinción y el primer punto que a mí me gustaba pensar, que es algo que sí compartimos entre todos y todas, más allá de que en nuestros países no esté la discusión, que es la distinción entre seguridad y defensa, que es una marca que en Argentina está muy fuerte, por como decía Ricardo antes, la dictadura militar que intentó borrar de un plumazo esto con la doctrina de la seguridad nacional y establecer que la seguridad era sobre un enemigo externo a exterminar, más vinculado a la defensa, y con el retorno de la democracia pudimos empezar a consolidar diferente, y es una idea que todos nuestros países del continente tienen en mayor o menor medida. No que compartan necesariamente, pero que sí pivotea la idea de seguridad y defensa con relación a la policía o el policiamiento. Particularmente en la Argentina, las fuerzas de seguridad son civiles, porque forman parte de la defensa. Tienen estado policial, y nuestra idea tampoco es profundizar en la reglamentación, pero pensar que en Argentina conviven 4 fuerzas federales de seguridad, que podrían ser las funciones tradicionales continentales de policía, que son la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, muy parecida a su par de carabineros o en su lógica de funcionamiento, y la Prefectura Naval Argentina. Yo particularmente, por esas cosas del destino, trabajo en la Policía Federal Argentina, en su escuela de oficiales, y estoy bastante familiarizado con esta discusión, y les puedo asegurar que la seguridad es el paradigma que impera, pero que no es el paradigma que impera necesariamente en todo el continente, y necesariamente no es aquel que impera tampoco de manera indiscutida en nuestro país. Como bien saben,
siempre hay tensiones, y si hay algo que caracteriza, o creo yo que caracteriza a la Argentina, es esta tensión constante, en la cual ya nos gusta vivir. Los que hayan visitado Buenos Aires saben que aquí nos gusta ir y venir todo el tiempo, no solo en transporte público, sino que nos gustan las tensiones, ¿no? Y estas tensiones que presenta el policiamiento o la fuerza de seguridad en Argentina, también las presenta nuestro sistema procesal. Y por ahí es esta fascinación o esta situación vinculada a haber sido colonizado y habernos defendido de esa colonización y haber sacado el yugo colonial del Imperio Español y el Imperio Británico, en el que nuestro sistema jurídico y nuestro sistema de policía, en consecuencia, es una, discúlpenme la palabra, si no se entiende la traducimos, locura. Una locura en un buen sentido, quizás, porque en nuestro país conviven la idea de policía continental, en los términos europeos, y policía angloamericana. Como conviven, de una manera muy rara, el juicio por jurados en la Constitución y el juez de instrucción, como ustedes bien conocen. Brasil lo conoce muy bien, Chile lo conoce hasta la Reforma, los países centroamericanos están un paso más adelante, ¿no? Pero más que nada el Cono Sur lo conocen muy bien. Tenemos un juicio por jurados y un juez de instrucción del modelo inquisitivo de lo más antiguo que se puede encontrar. Y esta tensión está todo el tiempo, y sobre esta tensión pivotea la idea de seguridad y defensa, la idea de policía continental de defensa contra la idea de expansión napoleónica continental, y la idea de seguridad, de policía angloamericana, de policía civil sin armas. Si alguno o alguna piensa que en nuestro continente americano puede haber una policía sin armas, podría haberla, pero no responde quizás mucho a nuestra idea de policía. Pero están estas dos situaciones, ¿no? Seguridad y defensa son el correlato de modelo angloamericano y modelo continental. Y particularmente la Argentina, como nos gustan las grietas, saben que, como decía antes, si vinieron de viaje, en Argentina hay una grieta, que es este modelo contra este otro modelo, pueden ponerle la categoría que quieran, y no es de hoy, sino que los invito, si vienen a Buenos Aires y van a la Facultad de Derecho, después de los cursos, cuando ya no haya coronavirus, pueden cruzar al Museo Nacional de Bellas Artes y buscar una obra, o la pueden buscar en internet, que se llama La Vuelta del Malón, que es la representación de la zanja de Alsina, que es la verdadera grieta argentina, que no solo partía el país, sino que partía esta idea de los dos modelos que están en tensión. Y estos dos modelos que están en tensión en el continente. Y es esta batalla que nunca termina de definirse, y que un poco la idea que hablamos con Mauricio y con Alicia y con Ricardo es ponerla de manifiesto. Porque como hablaba al principio, no existe un problema con el modelo, existe un problema con no discutir este modelo. Y con esta idea de darle luz a la discusión que no está, o que nos paramos de un lado y de la grieta o del otro, policía militar versus policía civil, con más armas, con menos armas, que luche contra los barrios populares o que luche contra los grandes carteles de narcocriminalidad centroamericana en la publicidad, o contra la corrupción en Argentina y el narcotráfico en Colombia, o todos los estereotipos que vamos construyendo, que no están per se bien o mal, pero tienen un problema nodal, que es que no están discutidos. Entonces, en esa línea, lo que queremos plantearles, o lo que nos interesaba proponerles, para que trabajemos entre todos y todas, son 3 líneas para hacerle honor a Hegel de acción, ya que una parte sí no la podemos esquivar, ¿no? Si no les gusta Hegel, puede ser la Santísima Trinidad, no hace falta irse a lo teórico, todo tiene que ver con todo, y son trabajar en 3 líneas o proponerles 3 ideas que tengan que ver con correr este velo de esa discusión forcluida sobre la fuerza de seguridad de un tiempo a esta parte. La primera idea, que ya la estamos trabajando, es conformar un repositorio de materiales nuestros de debate, de artículos de revista, de libros, vinculados a la cuestión policial. Si revisan un poco, es todo modelo angloamericano versus modelo francés de policía, y la idea es que podamos entre todos y todas tener un repositorio digital, sin violar el copyright, porque es para estudiar claramente, en el que podamos socializar cuál es la discusión actual o cuáles son las líneas de discusiones que se dan en cada uno de nuestros países. Tendremos que mejorar nuestro español y nuestro portugués, pero bueno,
salvando esa pequeña barrera, queremos empezar a saber qué discutimos, ¿no? No son otros, somos nosotros, ¿no? Entonces, y nosotras, ¿qué estamos discutiendo en nuestro continente y cuáles son los puntos de coincidencia? Como segundo lugar, y acá me tengo que hacer cargo de la deformación, la idea es tener un seminario bimestral o un encuentro bimestral en el que alguno o alguna ponente pueda preparar de cada uno de los países un pequeño paper, artículo o el término que más les guste, en el que pueda contarnos y discutir cuál es la realidad de un problema particular en el continente relativo a, como decía Alicia, sistema de prisionización o cárceles, en un término más coloquial, y fuerzas de seguridad. Y como tercer punto, que nos parecía quizás de lo más potente, pero que viene a pivotear sobre los dos anteriores, es poder tener la foto regional de cómo es la policía o cómo son las policías en nuestro continente. Lejos de esta idea y de este texto que es muy bueno, dicho sea de paso, profesores de la facultad lo escribieron, Daniel Pastor escribió la parte de Argentina, pero ya es del 2000 y no representa nuestra realidad, tener un texto hecho por cada uno y una de los integrantes de los países que dé cuenta de cuál es la discusión con base a la definición de parámetros unificados. Y entre esos parámetros pensamos la relación entre seguridad y defensa, cuál es el paradigma de cada uno de los países, cuál prima sobre el otro, la organización de las fuerzas, el control si es civil, si es militar, dónde está en la estructura del Estado, si tiene control político, cómo es la formación de nuestras fuerzas de seguridad. En Argentina son técnicos universitarios, pero podrían ser que en países no tengan alguna formación o que sí. Digo, Estados Unidos tiene entre sus fuerzas un sistema federal el requisito de que sean universitarios, al revés de formar profesionales con título. Las normas que lo regulan, la dependencia funcional y la existencia de control interno. Lo que queremos es poder definir entre todos y todas cuáles son los puntos sobre los que nos importa dialogar o discutir o charlar sobre las fuerzas de seguridad y poder tener un mapa regional que nos permita decir, bueno, ¿cómo es la policía latinoamericana? De la nación latinoamericana. Y tiene estos puntos en común. De diferencia en cada una, perdonen, se me apagaron los auriculares, en cada uno y una de los países que la integran, y con eso poder aportar de alguna manera a la discusión. Esperamos hacerlo prontamente y vamos a requerir del esfuerzo de todos y todas, pero empezar a desandar este camino de que otros y otras que no forman parte, no porque esté mal, sino porque no viven aquí, nos cuenten cómo son nuestros modelos y empezar a pensar nosotros cuáles son nuestros modelos y sobre qué queremos discutir sin que estos modelos tengan que representarse en categorías que son ajenas. En palabras de Abelardo Ramos, cuando lanzó la cátedra latinoamericana en México ahí por el 72, dijo, no hubiese habido unificación alemana sin autores como Goethe, como Hegel, Kant, como todos los que formaron parte de esa nación, y yo voy a robarles su idea y decirles que nos interesa pensar que no va a haber nación latinoamericana o unidad sin personas como nosotros y nosotras que construyan esta idea de qué es lo nacional. Así que nada, en esas tres líneas queremos trabajar e intentar de repensar estas categorías nuestroamericanas por fuera, no porque es mal, sino porque nos parece interesante pensar las nuestras y pensarnos a nosotros mismos. Así que gracias e invitados e invitadas a participar. Muchísimas gracias, querido Marcos. Muchísimas gracias por tu excelente exposición. No me acordaba que eras egresado del colegio. No me acordaba. Y quiero en lo personal agregar a la nutrida agenda 3 peticiones. A ver si quieren anotar, señores codirectores y directora. Me encantaría un encuentro o una mesa redonda sobre literatura policial y derecho. Por supuesto, tiene que exponer ahí el ya mencionado querido profesor Nacho Tedesco,
porque Nacho nos ha brindado ya algunas conferencias sobre literatura policial y derecho que han estado espectaculares. Así que yo quisiera un encuentro sobre literatura policial y derecho, y luego quiero un encuentro sobre cine policial y series de televisión policiales y derecho también. Puede ser uno sobre cine y otro sobre series. Yo en lo personal soy un gran consumidor de series de policiales de televisión, y los aspectos jurídicos están, vamos, por todos lados, así que creo que sería muy bueno. Y finalmente pido a vuestra consideración que se haga una mesa redonda y se le dé importancia, que estoy seguro que lo van a hacer, al tema de los derechos humanos de las mujeres y hombres que integran las fuerzas policiales. Siempre he tendido a creer humildemente que tenemos que toda la sociedad, gente que está en la policía y gente que no está en la policía, tenemos que comprometernos en el respeto activo y militante de los derechos humanos de la gente que integra los cuerpos policiales. Esto me parece muy importante y me atrevo a ponerlo también en la agenda. O sea, creo que todas y todos queremos tener mujeres y hombres en la policía que se sienten respetadas y respetados, y que sienten que sus derechos son respetados igual que los de todos los demás seres humanos que viven en el respectivo país. Y creo que esto es muy importante, me parece que esto es muy importante. No es solamente enseñarles los derechos humanos de los demás, sino enseñarles que todos los seres humanos tenemos derechos humanos y que ellos también los son y por lo tanto también los tienen. Queridas amigas y queridos amigos, creo que hoy ha sido un día bastante histórico. A muchos que hacemos historia del derecho, y acá hay varias docentes que están en la historia jurídica, lo que más nos gusta es vivir momentos en los que se está haciendo historia. La historia no solamente hay que estudiarla, hay que hacerla. Y todo ser humano tiene a su alcance la posibilidad de hacer historia, y de hacer historia para bien. Este no es un privilegio de determinadas clases, de determinados núcleos, sino que toda mujer y todo hombre tiene que sentir que tiene el compromiso de hacer historia, y que la historia sea una historia para construir un mundo mejor. Entonces, creo que hoy es una tarde histórica, noche histórica, Alicia, en Roma, y noche histórica, Lina, Alcides, en África, pero es un día, una jornada histórica que nos va a dar, hoy estamos sembrando, todas y todos juntos, estamos sembrando, entonces ahora a esperar la cosecha, que no tengo dudas que será riquísima. Por favor, para terminar, a quienes integran el programa de cursos para el doctorado, les esperamos mañana a las 17 horas de Argentina, 16 horas de Chile, 15 horas de Ecuador, de Perú, de Colombia, de México, de Panamá. Les esperamos y entonces también 17, 18, 19, 20, 21, 21 horas de Angola y 22 horas de Europa. Les esperamos, por lo menos de España, les esperamos entonces mañana en el acto de cierre del periodo de actividades de otoño 2021. Entonces, un abrazo muy grande, sigamos cuidándonos y sigamos cuidando a toda la gente que está a nuestro alrededor. Un abrazo muy grande y muy buenas noches para todas y para todos. Hasta luego.